Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Si eres colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, la patria hay que salvar. A la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, y él se hace sentir. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestra emisión número 682, más de 15 años en lucha y resistencia por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Esta semana el magisterio, la clase trabajadora colombiana y las organizaciones sociales y populares han estado muy activas en las convocatorias para agitar la denuncia y el rechazo a la política antisocial, antisindical y arbitraria del alcalde Galán en Bogotá. Por eso esta semana que viene se convoca un cacerolazo el 11 de abril a las 11 de la mañana en la Plaza de Bolívar y el plantón velatón en la plazoleta del Consejo de la Capital el día 9 de abril a las 5 de la tarde. Vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito. Por supuesto, este 9 de abril las comunidades educativas y las organizaciones sociales se suman a las actividades por la recuperación de la historia y la memoria en el desarrollo del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, fecha conmemorativa de un hecho lamentable que ilustra el escenario de violencia en el que se ha construido la nación colombiana, y nos referimos al 9 de abril de 1948, cuando Jorge Eliezer Gaitán, líder popular colombiano que enfrentaba a la oligarquía de su país y al imperio norteamericano, es asesinado en Bogotá. Su muerte provoca un estallido social que es violentamente reprimido por el gobierno conservador de Ospina Pérez y da origen a uno de los episodios más extensos y violentos en la historia colombiana, en la que han sido asesinados cientos de miles de nacionales, incluyendo 5 candidatos presidenciales que enfrentaron a la oligarquía y las mafias del país. Y justamente esa clase oligárquica y mafiosa está enquistada hoy en día en el Congreso de la República, en los medios masivos de desinformación y en las élites colombianas, y son quienes impiden que los colombianos y el gobierno alternativo puedan tramitar las reformas sociales por las que votaron más de 12 millones de nacionales. Por eso mismo no existe otra manera sino la participación democrática del pueblo para impulsar las reformas sociales que requiere el país a través de la consulta popular, para que los colombianos decidan directamente los destinos del país en temas centrales de educación, en lo laboral, en la salud, en pensiones, el salario de los congresistas, etcétera, etcétera. Este es el momento, la patria hay que salvar. A la presidencia, Gaitán tiene que ir, el pueblo lo
Bueno, y con la orquesta de Pacho Galán y el tema A la Carga, canción utilizada en la época para agitar la campaña de Jorge Eliezer Gaitán como candidato presidencial. Vamos con el grito. Gaitán, como Galán, como Pardo Leal, como Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y otros muchos más líderes en el país que han sido asesinados por enfrentar a esta oligarquía y a estas mafias colombianas. Así que con esta bella melodía damos la bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Bienvenido. Voz Educadora. Maena ni wan geto ni wan voz educadora un wan guachin ramnamon otigwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraternal y combativo saludo en nombre de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Ratificamos nuestro firme compromiso en defensa de la educación pública y la dignidad de los derechos del magisterio. Desde el contexto internacional, denunciamos que Haman Bal, codirector del documental No of the Land, fue linchado por colonos israelíes y detenido por el ejército sin explicación. Su obra denuncia la de limpieza étnica en Palestina. Fue ganador del Oscar en 2025. El ataque refleja cómo Israel reprime la narrativa crítica amparado por el silencio cómplice de Occidente. El cine, convertido en resistencia, enfrenta la brutalidad de un régimen que normaliza la ocupación y el despojo. Desde el contexto nacional, Colombia vive una disputa entre el proyecto de transformación y las fuerzas que buscan mantener el status quo. Mientras el gobierno del cambio impulsa soberanía económica e industrialización, sectores retardatarios y conservadores bloquean reformas sociales, desatando la movilización social. A la par, la violencia armada y la agudización del conflicto armado en contra del acuerdo de paz agravan la crisis humanitaria. El país enfrenta el reto de avanzar hacia la justicia social y la paz real en medio de la lucha por el cambio. Desde el contexto distrital, denunciamos que la administración de Galán despliega una ofensiva autoritaria contra el magisterio distrital, recorta derechos, incumple acuerdos y criminaliza la protesta. El reciente memorando que desconoce el derecho a la movilización confirma su talante antidemocrático. Frente a esta política de represión y desprecio por la educación pública, el magisterio se declara en alerta máxima. Vamos al paro distrital por la dignidad y los derechos conquistados. En el ámbito sindical, desde la ADE te invitamos a sumarte a las jornadas de lucha. Tu voz y presencia son claves en defensa de nuestros derechos y de la educación pública. Velatón, el miércoles 9 de abril en la plazoleta del Consejo de Bogotá a partir de las 5 de la tarde en conmemoración al Día de las Víctimas y exigiendo el derecho a la protesta social en Bogotá. Participa de los comités locales sindicales del 8 al 11 de abril para reforzar la lucha, organización y movilización de la vida. La participación del magisterio es fundamental. Cacerolazo por la vida y el agua. El próximo viernes 11 de abril a las 11 de la mañana invitamos a todas las comunidades de Bogotá a resistir en la Plaza de Bolívar frente a la situación del agua como un derecho fundamental. El jueves 24 de abril saldremos a las calles con indignación contra la política de Galán. La Junta Directiva de la ADE y la Comisión de Pensionados invita a su próximo encuentro el día 25 de abril en la ADE Sede Norte, en el horario de 8:30 a 12 del día. Y el 1 de mayo les invitamos a la lucha, a la movilización en defensa de los derechos laborales y las reformas del cambio. No dejes de participar de estas actividades que son fundamentales para la resistencia, la organización, la movilización
y la lucha con los sectores sociales y populares que están en Bogotá. Sintoniza y comparte. Participa de Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Elevamos juntos nuestra voz por una educación pública digna y al servicio del pueblo. Tu presencia fortalece nuestra lucha. Desde Voz Educadora se mantiene firme en apoyo a los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano y Yemen. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. Maela ni guam geto ni guam Voz Educadora un guam guachin namun otigwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación y a la empresa Interglobal que ordenan el despido de 111 guardas de seguridad, afectando el funcionamiento y el bienestar de la comunidad educativa. ¡Ay! Tercerizando y desempleando. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas al alcalde Galán, quien desvirtúa la pedagogía al cambiarle la función a los rectores y tratarlos de informantes. Claro, continúa la persecución y represión a los docentes a través de formatos y solicitud de justificación de cada minuto de la jornada laboral. ¿Qué tal? Y pullas, muchas pullas, recontra pullas al rector del colegio Montebello, quien se cree el emperadorcito, tergiversando el decreto 0277 para controlar a los docentes y montarles 23 y 24 horas de clase, desconociendo el descanso como actividad pedagógica. Solo chantaje y autoritarismo. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a los creadores de ChatGPT, que nunca pensaron en el daño a la tierra ni al ecosistema. GPT ha usado 216 millones de litros de agua en las últimas semanas para poder generar imágenes tipo Ghibli. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas a los Ñeñes Hernández y sus secuaces, quienes ejecutaron autotentado de Uribe para engañar a la gente con que si no votaban por él, las FARC se tomarían el país. Y claro, ahora intentan hacer lo mismo para tomarse el poder en el 26. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas a don Uribe y sus pataletas. Todos creyendo que su fortuna era por el narcotráfico y resulta que fue por una válvula clandestina para sacar combustible ilegal en la hacienda Guacharacas. Tan mal pensados. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas a la campaña de ataques contra RTBC. No, pues es evidente la desesperación de la clase dominante y sus medios de desinformación que pierden el control del relato del país. Están asustados.
Vivas. Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas a la erradicación del pliego de peticiones de FECODE y CUT, acompañado de grandes movilizaciones, a pesar de las amenazas del gobierno distrital. Vivas. Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas a los maestros que no le comieron cuento a las amenazas y control de Gañán Galán y acudieron a la convocatoria de movilización de sus organizaciones sindicales. Vamos para adelante y sin miedo. Al maestro se respeta, carajo. Vivas. Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas al Ministerio del Trabajo, que insiste en la urgente reforma laboral para devolverle al trabajador su estabilidad y el contrato a término indefinido. Vamos por la consulta popular. Vivas. Viva, viva, viva. Y vivas, pero recontra vivas a la Supersalud que descubrió que Audifarma acapara medicamentos. Negociantes de la salud. El Instituto Nacional de Salud comprobó que en 9 años más de 300.000 colombianos murieron por la mala calidad del sistema. No más saboteo. Vivas. Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas al gran cacerolazo contra Galán el próximo 11 de abril por tener a los bogotanos durante 1 año sin agua. Ah, pero las multinacionales del agua y de las gaseosas, toda el agua que necesiten. Y los medios prepago, mudos. Vivas. Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas a la redistribución de los bienes incautados a organizaciones del crimen para ser reutilizados en beneficio y como reparación a la sociedad civil. Ejemplo de Italia y Argentina. Esto solo lo hace el gobierno del cambio. Vivas. Viva, 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 viva. Voz educadora. Maena ni wan geto ni wan voz educadora un wan guachin ramnamo no te wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe nacional en Voz Educadora. Informe nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Pliego de peticiones 2025. Principio de progresividad y no regresividad. El pasado 31 de enero, en un contexto de movilización nacional, fueron radicados los pliegos de negociación en todo el país. El pliego del sector estatal, nuestro pliego sectorial, para dar inicio al proceso de negociación. Las solicitudes en el pliego recogen ejes fundamentales. 1. Política pública educativa y movimiento pedagógico. 2. Carrera docente, condiciones laborales y jurídicas del magisterio. 3. Salud y prestaciones sociales. 4. Bienestar docente. 5. Derechos humanos, políticos y sindicales. Todas las solicitudes con enfoque de género. Garantía de la política de igualdad alcanzada en la reforma estatutaria de la Federación. Una anotación absolutamente importante recoge el pliego radicado y es el cumplimiento de los acuerdos firmados con fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política Colombiana, el decreto 1072 del 2015 del principio de progresividad y no regresividad. Los acuerdos firmados entre FECODE y el Gobierno Nacional en las negociaciones colectivas anteriores son vigentes y no requieren ser incluidos en el presente pliego. En consecuencia, se continuará en las respectivas mesas hasta concretar su materialización, teniendo en cuenta el acta que reposa en el Ministerio de Educación que corresponde al seguimiento de acuerdos. Así pues, con base en lo establecido en el decreto 243, las etapas de negociación que a continuación siguen son las siguientes. 1. La presentación del pliego de solicitudes, que ya la hicimos. 2. Verificación de legitimación y representatividad. 3. Unificación de pliegos. 4. Instalación de la mesa de negociación y fijación de las reglas. 5. Etapa de negociación. 6. Firma de acuerdos colectivos. Y 7. Seguimiento
y cumplimiento. Que sea este pues el momento histórico y preciso para valorar los avances evidentes en la negociación con el gobierno del cambio y que sea este el momento para el reto urgente de mantener nuestro proyecto de cambio para el reconocimiento de nuestros derechos. Inicia así la táctica de la negociación acompañada de la movilización. En unidad, solidaridad, seguiremos avanzando. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis, como siempre con el profesor José Ramón Llanos, quien nos hace sus comentarios sobre la consulta popular, el miedo que le tienen algunos y cómo ya esta consulta popular se convierte en debate electoral para las elecciones del 2026. Así que bienvenido y buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros de Colombia y radioyentes de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera llamarse el miedo a las consultas, o todavía mejor, el temor a que el pueblo se pronuncie. En efecto, tan pronto el presidente Gustavo Petro, ante el hecho absurdo de que las propuestas de cambio son negadas en el Parlamento, el presidente dijo que iba a hacer una consulta al pueblo sobre qué piensa sobre las propuestas de cambio en el país, especialmente las propuestas que están dirigidas a disminuir la sobreexplotación del pueblo colombiano, las propuestas que van a traer un poco de justicia, porque no es justo que los principales creadores de la riqueza, quienes sacrifican parte de su vida familiar por estar trabajando en las empresas de la burguesía, a ellos le toque una mínima parte de la riqueza creada. Por eso es justo que se le pregunte al pueblo qué piensa de las propuestas de cambio. Además, esta consulta tiene otro objetivo que aun cuando parezca subsidiario es importante, es dar los primeros pasos hacia las elecciones del 2026. Y estas elecciones son importantes por muchas razones, pero la principal, que el pueblo va a expresar cómo valora el gobierno de Gustavo Petro y de los cambios que ha propuesto, aún aquellos que han sido negados por el Parlamento y los pocos que el Parlamento ha permitido que sigan su curso, cómo los valora el pueblo. Yo diría que esa consulta da inicio a la carrera presidencial del año 2026. Y esta carrera presidencial tiene una gran importancia porque de los resultados de las elecciones del 26 van a decir qué tanto acuerdo tiene el pueblo con las propuestas de Gustavo Petro. No solo las que logró aprobar, sino aquellas improbadas. Y esas improbadas, el nuevo presidente tiene que someterlas al Parlamento para que éste, con la elección de la consulta, entienda que no puede seguir saboteando todos los intentos de sembrar democracia en Colombia. Esa es la razón por la cual le tienen miedo a la consulta, pero la consulta va y el pueblo dirá su veredicto. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. Maela ni wam geto ni wam voz educadora un guan guachin ramnamo noti guan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. No solo colocar policías en la seguridad de Bogotá. Exconcejal del Centro Democrático propone militarizar la ciudad con beneplácito del alcalde. Parece que quieren revivir las convivir en la ciudad. Fascismo puro. Otra jugadita que le sale mal a Álvaro Uribe. Juez de garantías negó la recusación que su abogado presentó
contra la juez que lleva el caso. Periodistas se preguntan cuál libertad defiende la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, que parece estar aliada con la derecha y censura a RTBC Noticias. Concejales denunciaron sobrecostos en las obras del metro, atrasos y perjuicio económico a los comerciantes del sector. El Centro de Estudio Estratégico Latinoamericano de Geopolítica afirma que la reforma laboral es positiva y necesaria para Colombia. El Banco Mundial le da a Colombia el mejor pronóstico de crecimiento económico para el 2025, mayor que Estados Unidos, algunos países de la zona euro y de América Latina. El gobierno nacional ha hecho una inversión bastante positiva al fondo arrocero de la región de la Mojana. Voz Educadora. Maela ni guam gete ni guam, voz educadora, un guam guachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito. Bueno, y ya a esta hora de la mañana, terminando el programa Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, en este nuevo ciclo en la emisora comunitaria Radio Sur 106.4 en frecuencia modulada. No olvidemos, 106.4 en FM. Nos podrán sintonizar todos los domingos a las 9 de la mañana. Esta mañana acompañados por la canción de Pacho Galán, A la Carga, haciendo recordación de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril y el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto en Colombia. Bueno, y el movimiento social, sindical y popular de Bogotá tiene cita esta semana en la Velatón a las 5 de la tarde en la plazoleta del Consejo de Bogotá el 9 de abril. Y también el cacerolazo que se desarrollará a las 11 de la mañana en la Plaza de Bolívar el 11 de abril. Desde las organizaciones sindicales, sociales y populares y el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, el programa radial Voz Educadora, seguimos impulsando los vientos de cambio en este país. Y por esta razón estamos muy comprometidos con la socialización, la pedagogía y el impulso de la consulta popular para decirle sí a las reformas sociales que este país necesita y por la que más de 12 millones de colombianos votaron en las pasadas elecciones presidenciales. Y recordemos sintonizar el programa Voz Educadora todos los domingos a las 9 de la mañana por el dial 106.4 de frecuencia modulada Radio Sur. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Un feliz resto de domingo para todos y para todas. Chao, chao. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la patria que salva. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres